Miércoles de Teresita García Adame. Corame Teresita García Adame, así la encuentras en redes sociales para que conozcas más de ella. Es nuestra colaboradora de los miércoles, que siempre es un placer tenerla con nosotros con un tema interesante, creciendo en familia, como todos los miércoles. El día de hoy le damos la bienvenida a Teresita. Teresita, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. El gusto es mío, bien contenta porque llovió y refrescó el clima y entonces se va a poner verde Querétaro bien bonito, ¿no crees? Sí, con un poquito de baches, ¿no? Más o menos. Oye, Teresita, platícanos, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Vamos a hablar, Aldonsky, si tú me ayudas a desarrollarlo como siempre, cómo aplicar consecuencias en la educación. Ok. ¿No? Y el término consecuencias es como algo controvertido porque tiende a confundirse o a usarse como sinónimo de castigo. Las consecuencias en realidad son acciones que se derivan de una acción inadecuada, de algo que nuestros hijos están haciendo inadecuadamente, inapropiadamente. ¿Cuál sería la diferencia entre consecuencia y castigo? El castigo tiene como la finalidad de reprimir a la persona y a veces hasta de causarle daño involuntario, me queda claro, ¿no? La consecuencia es como un aviso, es un límite, y el castigo sí ya vendría siendo algo punitivo, algo que me genere hasta malestar. Entonces hay que tener mucho cuidado en hablar de castigos y consecuencias. Siempre yo soy más de la idea de hablar de consecuencias. Ok. ¿No? Porque un castigo siempre genera malestar. ¿Alguna vez te castigaron a ti? Tal vez llegó a pasar en algún momento. Creo que hoy en día se utiliza más la palabra consecuencia a la palabra castigo. Anteriormente creo que la palabra castigo imponía demasiado, incluso las reglas en el interior de cualquier familia o en el círculo familiar o en cualquier hogar. Pero sí es una forma dura de hacer responsable al culpable de haber hecho lo indebido, ¿no? Tú acabas de ¿La formación cambia después de eso? Sí, fíjate qué interesante. El castigo busca al culpable. Ya por ser culpable ya tienes como una carga emocional. Y la consecuencia lo que pretende es que el niño se dé cuenta, que tenga un proceso reflexivo. Entonces, cuando te decían, bueno, voy a hablar de mi caso, cuando me decían, me van a castigar, sabía que ya era algo punitivo, es decir, que ya iba a ser que me tenía que ir a mi recámara o ¿qué te gusta? El pellizquito de pulguita, ¿no? La chancla. No lo quería decir así, pero es correcto. La chancla voladora. Entonces, fíjate, la consecuencia aquí lleva una connotación que ese es el punto medular de este tema, Aldonsky. Cuando yo voy a aplicar una consecuencia, la pregunta que debemos hacernos como padres o que sugiero que nos hagamos es ¿qué es lo que necesito que mi hijo aprenda de esto? Ok. Fíjate, ahí cuando yo ya pregunto, genero como una respuesta más asertiva. Es más, yéndonos a la parte de la lección que tiene que aprender, es la consecuencia. Correcto. Es decir, esta acción, esta conducta que tú tuviste, tiene una consecuencia. Entonces, la pregunta que debo hacer es, ¿qué quiero que mi hijo aprenda de esto? Entonces, ¿qué quiero que aprenda? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Que mi hijo se mete a la fila de la resbaladilla en una feria y que no se quiere formar hasta la parte de atrás, ¿no? Una consecuencia, ¿cuál sería? Decirle, si usted decide no formarse, se le retira del juego, porque aquí todos tenemos que ir formados porque es una manera del juego, es una parte del juego. ¿Qué le estoy queriendo enseñar a través de esta consecuencia? El valor del respeto, claro, de la paciencia, de la tolerancia. Entonces, creo que aquí, para poner consecuencias que ya se derivan en un límite, deberíamos de preguntarnos, ¿qué quiero que mi hijo aprenda con esta conducta? No quiero hacerlo sentir culpable, pues son niños, están aprendiendo su proceso de pensamiento, de reflexión, de toma de decisiones. Y lo minimizas en el momento que lo castigas, ¿no? Lo haces menos. Y he estado leyendo varios comentarios a través de internet y creo que tú te has encontrado con esta idea en la que la forma de crianza de generaciones anteriores era más dura. Hoy en día hay papás que dicen, es que los papás de ahora son muy blandos, por decir consecuencia en lugar de castigo. Correcto, con permisivos, ¿no? Viene ese cambio. ¿Es mejor la forma de crianza con la consecuencia
con el castigo, como se hacía anteriormente? Creo que aquí, en el momento que nuestros padres nos educaron, Aldonsky, hicieron lo mejor, ¿no? Con ese castigo fue una herramienta que era permitida, que era válida. Hoy, por suerte, tenemos muchísima información, tenemos otros puntos de vista. Creo que aquí educar en la consecuencia no es ser padre permisivo. Lo que sí queremos o pretendo yo con esta charla, Aldonsky, y que es que seamos padres más cercanos. Probablemente nuestros padres, ¿no?, eran como más de autoridad moral, más rígidos. Nos amaban profundamente a su estilo, por supuesto, pero eran más lejanos. La idea es de que se conecten los padres con los hijos y que lleguen a tener una comunicación más asertiva, que disfruten más su paternidad, que un hijo tenga recuerdos muchísimo más bonitos de su infancia, y eso no tiene que ver con permisividad. Si quieres, luego desarrollamos el tema, salvo tu mejor opinión, qué es permisividad, ¿no? Y cómo darme cuenta que estoy siendo que estoy teniendo esta como educación laxa con mis hijos, que no tengo esta jerarquía moral. Acuérdate que hablamos la vez pasada de firmeza. Los padres necesitamos firmeza. Y fíjate, la palabra autoridad, para terminar, Aldonsky, significa hacer crecer. Entonces, cuando un padre tiene autoridad moral y emocional, lo que está haciendo es hacer crecer, que es muy diferente a ser autoritario. Wow, estoy totalmente de acuerdo contigo. Teresita, te agradezco mucho como cada miércoles. ¿Dónde te encuentran? Muchas gracias, Aldonsky. Mi teléfono es el 223-2273 y mis páginas de Facebook o de Instagram es Corame, Teresita García Dame, y siempre es un placer. Nos escucharemos el próximo miércoles. Gracias, Teresita, que tengas un lindo día. Igualmente, Aldonsky. Ya son las 8:51, vámonos al corte comercial y regresamos. El levantón está al aire.